Buenas tardes, de nuevo aquí con los temas de circuitos. Este es el video 3. Vamos a referirnos al valor medio y al valor eficaz de una señal periódica. Puede ser de voltaje o de corriente. En este caso sabemos que una función f de t es periódica si se da esta igualdad, donde n es un entero y t es el periodo de esa señal periódica, de esa función periódica. Entonces esa es la condición para hallar el valor medio y el valor eficaz. El valor medio, bueno, aquí acordándonos del tema de integrales en cálculo, es área bajo la curva es igual al valor promedio o medio por el periodo. Entonces despejando valor medio es igual a área bajo la curva sobre el periodo. Esta área bajo la curva, como dijimos, es la integral definida entre 0 y t, que es el periodo de la función y de t de t. Ya mencionamos que se trata de una función periódica, entonces se aplica a funciones de voltaje en función del tiempo, corriente en función del tiempo, potencia en función del tiempo, etc. Listo. Ese es el valor medio. Ahora el valor eficaz. Dice que un voltaje aplicado a un circuito resistivo disipa una potencia P de T que tiene un valor promedio igual a esta expresión. Pero esa misma potencia la disipa esa resistencia con un valor de C aplicado, ¿sí? Entonces es cuando se podría decir que ese valor de C es igual al valor efectivo o eficaz. Listo. Efectivo también se le conoce como el valor RMS, ¿sí? Root Square, o sea, raíz cuadrada del valor medio. Listo. En inglés, ¿no? Raíz cuadrada del valor medio. Listo. Bueno, viéndolo en términos de las ecuaciones, sabemos que potencia en función del tiempo está dado en el valor del voltaje en función del tiempo al cuadrado sobre R. Entonces, potencia promedio o media, como dijimos, es igual a 1 sobre el periodo de la multiplicado por la integral de 0 a t de p de t de t. Listo. Hacemos esta igualdad donde reemplazamos p de t por el valor señalado. Reorganizamos la ecuación sacando r, expresándola de esta manera, y dice que la potencia medio igualmente es esta expresión. Podemos deducir entonces que la potencia media es igual al valor efectivo al cuadrado sobre r, que es lo que estamos señalando aquí, que este es el valor efectivo al cuadrado, ¿sí? Valor efectivo al cuadrado, o sea, dejándolo sin la potencia, queda este valor, raíz cuadrada de 1 sobre el periodo por la integral de 0 a t, el periodo de b cuadrado de t de t. Entonces es el valor efectivo del voltaje. Este valor efectivo es el que
registra nuestro medidor de voltaje efectivo, RMS, en los medidores digitales, ¿sí? En los análogos también es esta expresión. Entonces ya sabemos de dónde se deduce, del procedimiento de potencia media. Listo. Entonces, bueno, esto se explica aquí. Valor efectivo, ya lo que dijimos. Listo. Donde t es el periodo de la función y de t. Bueno. Factor de forma. Factor de forma viene definido por el valor efectivo sobre el valor medio. Ya lo definimos, el valor efectivo. Ya definimos el valor medio. Este es el factor de forma. Está definido por esta expresión. Listo. Aquí dice que el valor promedio o medio resulta igual a 0 cuando... cuando este valor promedio es igual a 0 en esta expresión del factor de forma, esto resulta en una indeterminación, ¿sí? Entonces, algún valor sobre 0 resulta en una indeterminación. Entonces, lo que se hace es coger el valor promedio o medio de los semiperiodos positivos, o sea, del intervalo positivo, ¿sí? Para verlo más claro, hay unos ejemplos, los miraremos. Cuando se sucede una función periódica cuyo y promedio o valor medio es igual a 0. Entonces, para calcular el factor de forma se hace como vamos a indicar a continuación. Bueno, para el valor efectivo, este que está en la parte superior, no hay problema, porque el valor efectivo sí se aplica para todo el periodo. Aquí dice que se calcula normal. Entonces enseguida vamos a verlo. Listo, aquí tenemos el ejemplo 2.6. De nuevo retomamos o miramos los ejercicios ejemplo del libro de Joseph Edminister. Muy buen libro. Entonces vamos a ver este ejemplo del factor de forma. Dice que calcular el factor de forma para esta señal periódica triangular. Entonces lo que se hace es calcular primero definimos que esta función por tramos, en este caso de menos 0,01 a 0, menos 0,01 a 0 y de 0 a 0,01. Entonces es lo que estamos definiendo acá. Se hacen los valores y de t, se hacen los valores promedios, ¿sí? Se hacen los valores no promedios, sino, disculpen, el valor elevado al cuadrado. Entonces son estas expresiones para irnos al cálculo de el valor efectivo. Bueno, el valor efectivo al cuadrado, ya dijimos 1 sobre el valor del periodo, que el periodo es este valor, ¿sí? Donde de nuevo esta es la repartición de la señal de 0,1, de menos 0,01 para este tramo, ¿sí? A 0, y esta es la función correspondiente a esa, es esta línea, ¿sí? Más el otro tramo
que es de 0 a 0,01, la otra integral, ¿sí? Acordémonos, la definición del valor efectivo ya la vimos. Entonces eso nos da este valor. Entonces aplicándole la raíz cuadrada, porque en principio era elevado al cuadrado, entonces nos da este otro valor. Listo. Lo que mencionamos, como la onda es simétrica, su valor medio es 0. Por tanto, entonces se calcula sobre la parte positiva. Entonces, ¿cuál es la parte positiva? Entre este valor y este valor, ¿sí? Entonces, y medio se calcula entre ese valor que suman 0,01, ¿sí? Acordarnos de la ecuación del y promedio que vimos antes, que se define en el tiempo. Ya dijimos que como de la señal completada les da 0, entonces simplemente se hace entre los valores que involucran el ciclo positivo, ¿sí? Que son entre 0,005, que es este valor, y 0 acá, y después entre 0 y 0,005, que es esta otra ecuación. Entonces al hacer la resolución de esas integrales nos da este valor último. Entonces definimos el factor de forma como esta división y tenemos el resultado de nuestro ejercicio. Entonces ya hicimos la nota y ya vimos un ejercicio. Bueno, entonces seguimos acá con nuestros apuntes. Si una función y de t tiene esta forma donde es senoidal, entonces se trata de una señal periódica. Por tanto, se trata, como dijimos, de una señal periódica. Este ym es el máximo, un y máximo que alcanza la función y de t. Entonces, como se trata de una función periódica simétrica, y el valor promedio es igual a 0, y el y efectivo o RMS es igual al y máximo sobre raíz de 2. Todo esto para resumir aplicando la fórmula de y efectivo y y promedio o medio. Entonces, para una función de esta forma, acordarnos, ¿sí? Es la función de voltaje domiciliario, ¿sí? Él tiene un valor máximo y es una función seno, ¿sí? Entonces, si vamos a mirar, a medir y promedio, nos da 0, y si vamos a medir el voltaje efectivo o RMS, nos da el y máximo sobre raíz de 2. Entonces, para calcular ese y máximo, cuando rectifiquemos esa señal b de t, para calcular ese y máximo o b máximo, lo despejamos y nos ayuda esta ecuación. Listo. Otro tema aquí, mirando ahora la ecuación de potencia. Entonces, la potencia media es igual en un circuito resistivo a R por el I efectivo o la corriente efectiva elevada a la 2, ¿sí? Potencia media. Entonces, aplicando la función que ya hemos repasado, ¿sí? Donde T1 es el periodo de la potencia, ¿no? ¿Sí? Aquí se especifica. Y el E efectivo
aplicando la ecuación ya que hemos registrado, donde 0 y t, o t más bien, es el periodo de la corriente de esta función y elevado al cuadrado de esta. Entonces, bueno, aquí está escrito. Aquí se señala que t de, o el periodo de la corriente es diferente al periodo de la potencia, ¿sí? Entonces, yo creo que no es necesario ver el ejemplo aquí que se señala porque es claro. Listo. Dice, bueno, en este comentario se hace un apunte de cómo manipular una señal que viene distribuida, por decirlo así, o es la suma de varias señales. Vamos a verlo con un ejemplo claro. Se hace tramo por tramo. Entonces es todo lo que se señala acá para calcular eh, el valor efectivo y el valor medio. Entonces a continuación vamos a ver un ejemplo del tema. Bueno, básicamente es parecido al ejemplo que ya vimos antes. Bueno, pero se trata de un ejercicio donde piden el valor medio y el eficaz de la forma de onda representada en la figura 2.7. Entonces la figura 2.7 es de esta forma, ¿sí? La señal tiene una discontinuidad, pero es periódica, ¿sí? Se repite. Entonces, para calcular el valor medio ya sabemos la ecuación, el periodo, ¿sí? El periodo está definido entre 0 y 0,05. Aquí se señala, se define la función. La función está dada por este valor, que es la representativa de esta curva. Y se aplica, se resuelve esta integral, ¿sí? Y nos va a dar este valor, ¿sí? El y efectivo, bueno, está dado por esta expresión, elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, igualmente tomamos valores de 0,05, que es el periodo, ¿sí? Lo mismo se señala aquí en la integral definida, y calculando, bueno, esta función fue elevada al cuadrado porque lo hice la expresión, finalmente nos da 5. Entonces aquí no piden calcular el factor de forma, sino los valores promedio y el valor efectivo. Entonces se hace de esta manera, ¿sí? Una función periódica. Y en el ejemplo anterior, como no podemos representar con una sola función este comportamiento, entonces se hace tramo por tramo. En este caso es una línea de esta forma, entonces se hace este tramo. Aquí se hace esta representación lineal para este tramo, entonces se suman, bueno, como vimos en el ejemplo anterior. Listo, aquí. Otro punto. Si vamos a hablar de la misma señal senoidal, donde este es el y máximo, yt, y bueno, señal senoidal, si la rectificamos totalmente, ¿sí? Entonces vamos a ver en el osciloscopio que rectificada tiene este comportamiento. Entonces, cuando tiene este comportamiento, el y promedio o medio medido nos va a arrojar este valor, ¿sí? Donde es 2y máximo sobre pi, 3,14. Y el y efectivo va a salir igual cuando la señal
igual a cuando la señal no es rectificada, o sea, y máximo sobre 2. ¿Sí? Si es rectificada en media onda, el y medio o promedio es y máximo sobre pi y el y efectivo es y máximo sobre 2, para tener en cuenta, ¿sí? Para cuando rectificamos una señal de entrada senoidal, entonces tener en cuenta estos valores. Aquí otra nota dice que hay un ejercicio interesante donde dice que hallar el ángulo de corte teta, el ángulo de corte de la señal, de una señal periódica, con el fin de que ciertos valores de potencia cumplan con alguna condición. Entonces vamos a ver específicamente el ejemplo. Sí, bueno, decíamos que el ángulo teta este es como un disparo de la señal periódica y hallar ese ángulo de una señal de onda, bueno, rectificada de onda senoidal, ¿sí? Que se muestra en la figura, dice, para que su valor medio sea la mitad de su valor máximo, para que su valor medio sea la mitad de su valor máximo. Entonces definimos acá la ecuación del valor medio, ¿sí? 1 sobre periodo, en este caso el periodo es pi, de una onda rectificada completa, sobre, bueno, esta integral, el periodo, y máximo, seno de la señal, de la señal o la función de la señal. Listo. Entonces resolviéndola nos da estos valores, ¿sí? Y dice que igualarla al valor, a la mitad del valor promedio. Entonces simplemente es un arreglo de ecuaciones, se despeja el valor de teta, ¿sí? Que ya lo tenemos aquí calculado el valor del y medios. Entonces la condición es que y medios con este ángulo de disparo nos dé el valor de y máximo. Entonces aquí hacemos la resolución de la integral, que se ve de esta manera, ¿sí? Y evitan el proceso de cálculo y despejes del ángulo teta y simplemente lanzan la respuesta con este valor. Entonces sería bueno hacer el ejercicio ya es procedimiento algebraico, matemático, para hallar este valor. Entonces esa fue la condición. Entonces espero que hayan entendido el ejercicio para complementarlo, para hacerlo completo allá como tarea. Gracias.